Kidzania, mayormente por ser uno de los lugares más impresionantes para el entretenimiento de los más pequeños, y algunos días al año para los más grandes también. Pero de las sucursales que cubre esta empresa, hablaremos sobre unas historias aterradoramente impactantes que tienen espacio en Kidzania, Monterrey, la cual desde tiempos inmemorables carga consigo con un número significativo de eventos tenebrosos que lo rodean, incluso al día de hoy. Ya sabido esto, prepárense para explorar el horror. Pónganse cómodos, que comenzamos. Chester Chetos al acecho. La historia que abre este tenebroso video podría resultarte lo más bizarro que hayas escuchado jamás. Y aunque te resulte imposible creerlo y asimilarlo, son muchas las personas quienes han reportado un encuentro cercano con Chester Chetos. Sí, escucharon bien, ese mismo Chester Chetos que seguramente ya imaginaste. Teorías de lo más descabelladas invaden a este ente. Lo más creíble es que es alguna persona en botarga de Chester Chetos queriendo llevarse a los niños que solo buscan un día de diversión. Aunque otras teorías más aterradoras dicen que es una botarga poseída por un ente demoníaco que va por ahí devorando el alma de los pequeños para después invitarlos al mismísimo infierno. Y la otra teoría es que es el mismo Chester, quien siempre fue un endemoniado ser con sed de almas inocentes. De esas tantas anécdotas, les traigo una que me contaron hace poco. Sin embargo, tiene mucho tiempo de esto. Verán, nuestro protagonista Alfredo cuenta que durante su infancia sufrió uno de los días más oscuros y horribles que jamás olvidará, pues incluso hoy en día lo recuerda con lujo de detalle. Un gran día de hace unos ayeres, de paseo en familia, sus papás tenían planeado llevarlo al famoso Kidzania, sede de Monterrey, un lugar increíblemente divertido para pasarlo en familia. Al llegar al lugar, todo sería diversión para Alfredo, quien disfrutaba de las miles de atracciones del lugar, por lo menos en un principio. Pues Alfredo comenzaría a notar un Chester Chetos que pareciera seguirlo a todos lados, evento que obviamente lo hacía sentir bastante incómodo. El verdadero horror comenzaría cuando nuestro protagonista tenía la enorme necesidad de ir al baño. Obviamente su papá se encargó de acompañarlo, pero se quedó en la entrada del baño atendiendo una llamada, lo cual fue un grave error. Al terminar sus necesidades básicas, sentiría que algo lo observaba de muy cerca. Al voltear, ahí estaba Chester Chetos. Este no tenía las características gafas del tigre, por lo que se podían ver sus ojos, los cuales eran totalmente blancos, con unos dientes afilados, listos para devorar al pequeño Alfredo. Este ente, que se hacía pasar por una de las mascotas de Sabritas, comenzaba a transformarse en una espeluznante bestia, y abrió su hocico de una manera tan irreal e imposible. Te comeré hasta el último bocado. De alguna forma milagrosa, Alfredo logró escapar, aunque algo lastimado, pues la bestia alcanzó a lastimarlo con sus afiladas garras. Al ver esto, el papá de nuestro protagonista entró al baño a afrontar a la bestia, pero al entrar no había rastro de este ente. Entonces,
lo reportó con los empleados de Kitsania. Deberían de ver a quién contratan. El tipo con botarga del Chester Chetos acaba de lastimar a mi hijo. A lo que los empleados contestaron: Señor, nosotros no tenemos a ningún trabajador con botarga del Chester Chetos. Respuesta que bastó para que Alfredo y su familia salieran del lugar y jamás volver al tétrico Kitsania. La familia fantasma. Antes de decidir hacer videos en YouTube, ya había escuchado varias historias y creepypastas sobre la familia fantasma que aparecen en Kitsania, Monterrey, especialmente en el área del avión. Y la historia de nuestros protagonistas terminará por confirmar todas esas obscuras anécdotas. Verán, nuestros protagonistas se encontraban trabajando en el turno nocturno, cosa que me recuerda que si quieres ver más historias siniestras sobre el turno nocturno, recientemente subí un video bastante interesante en este tema. Si no te sale en la etiqueta, dejaré un enlace en la descripción. Velo después de terminar este video, ya que YouTube no le está dando difusión suficiente a los videos. Te lo agradecería. Regresando al tema, nuestros protagonistas eran empleados de la sucursal de Kitsania en Monterrey y tuvieron la mala suerte de que les tocaría trabajar durante el turno nocturno. Todo un mes. Los primeros días, las noches correrían relativamente normal. Sus compañeros que posteriormente ya habían trabajado en ese turno les advirtieron sobre varias apariciones que se manifestaban en la noche. Apariciones como un payaso, una mujer, unos niños, un hombre y el anteriormente mencionado Chester Chetos. Por lo que recomendaban a nuestros protagonistas tratar de no separarse durante las horas de trabajo. Sin embargo, nuestros protagonistas eran bastante escépticos respecto al tema. Además de que era mejor ir cada quien por su lado, ya que era bastante trabajo el que había por abarcar. Después de unas noches relativamente normales, los fenómenos paranormales comenzaban a manifestarse poco a poco, dando a conocer su existencia lentamente. Todo empezaba con lo clásico de este tipo de casos, con sombras, risas, pasos, personas que se veían a lo lejos cuando se supone no deberían estar ahí. Y ya saben, lo típico. Del payaso y Chester Chetos jamás hubo una aparición o un susto, pero el resto de fantasmas como el hombre, la mujer y los niños deambulaban muy seguido por las aterradoras instalaciones, pues a pesar de ser un lugar para entretener niños, de noche este lugar tomaba una atmósfera bastante oscura y pesada, sumándole los fenómenos paranormales. Sin embargo, nuestros protagonistas parecían no tomarle mucha importancia. Las sombras y pequeños ruidos no alteraban la forma de trabajar de nuestros protagonistas. Siempre y cuando estos no se manifestaran frente a ellos, no habría problema, decían. Pero ¿qué creen? Ese día terminaría llegando. Uno de nuestros dos protagonistas se dirigía al avión. Durante el camino, las vibras se intensificaban, pues estos entes comenzaban a acecharlo. Se iban acercando poco a poco, preparando su manifestación. Al subir al avión, nuestro ya aterrado protagonista intuía que algo realmente horrible estaba por acontecer. Notó que un niño se había metido al avión con él. Él lo sabía. Sabía que aquel niño no era un ser vivo. Aún así decidió buscarlo en su escondite. Pero este ente le encantaba jugar, como si él fuera su juguete. De repente y sin aviso, estaban los 4 fantasmas enfrente de él, observándolo, con unas caras tan inexpresivas que hicieron llorar a nuestro protagonista.
Lamentablemente para él, estos espíritus tapaban la salida del avión, los cuales se acercaban a él de macabra manera. Nuestro protagonista corrió a la cabina del piloto para gritar desesperadamente ayuda a sus compañeros, los cuales se percataron rápidamente y procedieron a subir al avión. Al llegar, nuestro otro protagonista vio a su amigo llorando y temblando en posición fetal, con un miedo horrendo e inconsolable. Los trabajadores dicen que tardó meses en recuperarse del trauma. La botarga del diablo. La última historia que te contaré hoy es un poco similar a la primera historia del video, ya que involucra a una persona que me contó los terrores que alberga este lugar, basado en una experiencia que tuvo cuando tan solo era un infante. Nuestro protagonista Yair cuenta que hace muchísimos ayeres sus papás lo llevaban a Kitsania para pasar un domingo agradable en familia. De una vez les adelanto que de agradable no tuvo nada. Al llegar, parecía sería un excelente día para el entonces pequeño Yair. Disfrutó de la mayoría de las atracciones del lugar. No fue hasta que se formó en los túneles que comenzarían a asomarse pequeñas dosis de horror, pues una niña al salir de los túneles estaba llorando, implorando irse a su casa, pues había visto un macabro payaso que la había molestado, incluso lastimado. Pero el pequeño Yair hizo caso omiso. Al contrario, la adrenalina lo retaba a encontrarse con aquel payaso. Al entrar, la vibra pesaba demasiado. Yair quería encontrarse con ese payaso y desafiarlo. Mientras se adentraba más en la atracción, notaba que iba quedándose solo en los estrechos ductos. De repente, llegó a él un olor nauseabundo, que rápidamente lo hizo volver el estómago. Este olor era algo así como el azufre. Obviamente de niño Yair no lo detectó como tal, pero al crecer y recordarlo, dice recordar el olor de esa manera. Después sentía como una presencia maligna lo acechaba. Una figura alta y encurvada aparecía corriendo detrás y delante de él, apareciendo y desapareciendo. Lo más extraño, que la salida no aparecía, pues se supone ya había llegado, pero simplemente no había salida. Después de un largo trayecto, la entidad maligna por fin se daría a conocer. Yair lo describe como un demonio de piel completamente negra, que parecía que le salía fuego de su boca y ojos. Este se le acercaba en 4 patas. Yair corrió lo más que pudo, llorando e implorando una salida, mientras aquel ente seguía tras de él caminando lentamente. Serás mío. Recitando unas palabras que jamás entendió. Cuando por fin se veía una salida a lo lejos, Yair corrió con más fuerza. Cayó, pero siguió buscando su salvación desesperadamente gateando. Este ente estiró el brazo y alcanzó a agarrarlo de la pierna. Nuestro protagonista dice que sentía como el agarre lo quemaba, pero Yair quería vivir. Siguió gateando hasta que sintió que una mano lo sostuvo y lo sacó del juego. Era uno de los empleados. No tan extrañado del estado del pequeño, pues este inmediatamente le preguntó: «¿Los viste, verdad?». Sus papás, enfurecidos por la quemadura en su pierna, querían demandar el lugar, aunque sinceramente nunca se supo qué pasó con eso. Lo que sí les puedo decir es que la quemadura de la pierna de Yair persistió ahí por muchos años, hasta que pidió ayuda a una iglesia. Es que poco a poco fue desapareciendo. ¿Será acaso que aquel ser demoníaco era la verdadera forma de Chester Chetos y el payaso que siempre aparecen en Kitsania? ¿O tal vez sea otra entidad que se ha establecido ahí?
pues es un festín de pequeñas almas. Dime tus teorías. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. Kitsania Monterrey da mucho de qué hablar desde tiempos inmemorables, con los seres infernales que ahí habitan. Dime, ¿tienes alguna historia que contar que involucre este mítico pero aterrador lugar? Recuerda que pueden mandarme sus escabrosas anécdotas por medio de los comentarios, por Twitter o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.